Y alumnas, tengan todos ustedes muy buenas tardes. ¿Y qué tal? Siempre recordándoles a ustedes sobre la disciplina. Eso es importante tanto en la casa, en la comunidad educativa y en la comunidad local. Eso es importante. Y yo les he dicho en el colegio, disciplina y aprendizaje. Estoy haciendo un trabajo de realimentación o retroalimentación. Disciplina y aprendizaje. Y aprendizaje viene a ser ¿qué cosa? El cambio de comportamiento que vamos adquiriendo a través de la experiencia. El cambio de conducta que vamos adquiriendo a través de la experiencia. Y ustedes tienen mucha experiencia, todo inicial, todo primaria y parte de secundaria. Eso es la primera opción. La segunda opción para aprender es de que ustedes tienen que crear su propio método de estudio, tienen que crear su propia estrategia de estudio, tienen que crear, digamos, tienen que buscar su motivación. Por ejemplo, cuando uno se acostumbra a trabajar, a estudiar, a hacer sus tareas en un solo espacio, siempre, parece que las ideas todos se vienen a la mente y hay una tremenda concentración. Eso es porque has creado tu propio método, tu propia estrategia, tu propia técnica. En cambio, otros de repente aprenden más en el campo, llevan su tisita y empiezan a hacer los números algebraicos. ¿Sí? Ese es su método, pues. Y así cada uno de ustedes tienen que crear su propio método de estudio, por favor. Y eso les va a servir hoy para el mañana. Esa es la primera recomendación. La segunda recomendación es de que está de más a menos los alumnos subiendo sus ejercicios de las actividades. Ahora, en la clase anterior, ¿cuántos han subido? 10, 11 nada más, de 27 alumnos. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que está pasando, mis queridos alumnos? Dirán, ya estoy en el tercer trimestre, ya tengo la nota sobrado, 17, 18, 16, ya nada va a pasar. No, es que eso no es el asunto. El asunto es que ustedes tienen que aprender hoy para el mañana. Lo que les van a aprender ahora les va a servir para la universidad como base, como fundamento. Por eso muchos exalumnos agarran y dicen, esto es lo que está enseñando el profesor, pero a mayor profundidad. Claro, pues, pero ya por lo menos ustedes tienen un concepto, una idea acerca de la economía, por decir, porque hoy día trata ciencias sociales. Y la economía es muy importante y se ha convertido en economía y derecho. Porque todas las actividades económicas que se realizan a nivel nacional y a nivel universal está respaldado de normas, de leyes, todas las actividades. Por eso dice economía y derecho. El derecho viene a ser un conjunto de normas, un conjunto de leyes. Y eso lo han adaptado
a la economía. Y la economía es una ciencia que estudia la producción, la distribución, el consumo y la reinversión. Y punto. Entonces, mis queridos alumnos, tengan la amabilidad de agarrar y hacer sus trabajos, sus ejercicios. Yo les estoy dejando actividades, 1 o 2 preguntas, 1 y 2 preguntas. Eso pues en 45 minutos agarran y lo resuelven. Inclusive pueden consultar a otros libros, a otras obras, internet, qué sé yo, y se terminó todo. A eso tienen que acostumbrarse, tienen que habituarse a eso ustedes. Son trabajadores intelectuales ustedes. Así es que mi recomendación, no se olviden. ¿Sí? Aquí lo tengo en la mano de que hay muchos alumnos que están flojeando. Les aviso. La evaluación es de 0 a 20, por si acaso les paso la voz. No porque tengo intenciones de desaprobarlos, no, sino lo que quiero es que ustedes respondan a las preguntas, respondan. Y así van a ir aprendiendo poco a poco. Y aprender significa el cambio de conducta, cambio de actitud, cambio de comportamiento. ¿Sí? Listo. Hoy día o anoche, ¿qué sucedió en Paramonga? ¿Qué anoche, hoy día lo pasado? El día de ayer ha habido una marcha de los trabajadores despedidos de una empresa en Paramonga. Los despedidos, como tienen su sindicato, han utilizado el sindicato para salir por las diferentes avenidas y calles en Paramonga en son de marcha para protestar, para reclamar el por qué lo han despedido de la empresa. Son cientos trabajadores, 120 trabajadores, obreros, por supuesto, y algunos de repente empleados, pero han estado. La policía ha estado también al pie resguardando esa marcha. ¿Por qué? Porque de repente algunos dirigentes se soltaban o algunos participantes se soltaban y hacían problemas en la comunidad. Entonces, para evitar eso, la marcha se ha desarrollado en forma normal, claro, bajo la vigilancia de la Policía Nacional. ¿Sí? ¿Y por qué tiene que intervenir la Policía Nacional? ¿Por qué tiene que intervenir en esa marcha? ¿Qué diablos tiene que hacer en esa marcha la policía? Eso está normado. Eso está normado. Cuando hay sindicatos y salen a las calles, tienen que salir bien resguardados por la policía. Porque si no, se disparan estos que reclaman los del sindicato y puede ocurrir asuntos graves en la comunidad. Eso está normado. Justamente les estoy diciendo la economía y las normas, el derecho. Normas viene a ser conjunto, el derecho viene a ser conjunto de normas. Eso es lo que vamos a ver ahora en esta reunión, en esta clase, mis queridos alumnos. Porque antes a mí me llamaba la atención, están haciendo su marcha por la avenida principal de Barranca y la policía al costado. Y yo decía, ¿pero qué tiene que hacer la policía? No, así pensaba, ¿qué tiene que hacer la policía acá? La policía tiene que estar ahí resguardando la seguridad en las zonas, etcétera. También eso, la ley les ampara pues a la policía para evitar desórdenes. Las marchas son peligrosas porque por ahí alguien se suelta y empieza a romper
a tirar piedras, etcétera, etcétera, a la infraestructura del Estado y a la infraestructura de las instituciones particulares y hacer escándalo en las calles, en las avenidas, en los jirones. Por eso es la presencia de la policía y a ellos la ley les ampara, está normado eso. Vamos a ver justamente esas cositas de los sindicatos, ¿ya? Dice el tema, los derechos económicos en el Perú. Los derechos económicos en el Perú. Ya sabemos, ya, derechos es el conjunto de normas. Económicos, digamos, es una ciencia que trata acerca de la producción, ya lo saben también ustedes manejar esa función. Tiene su origen los derechos económicos en el Perú, tienen su origen, tienen su nacimiento en los movimientos sociales del siglo XIX y comienzo del siglo XX. Vamos a remontarnos al siglo XIX y comienzos del siglo XX. Allí tienen sus orígenes. Dice, se formaron los primeros sindicatos entre el siglo XIX y comienzo del siglo XX, se formaron los primeros sindicatos bajo la influencia del anarcosindicalismo, bajo la orientación del anarcosindicalismo. Este anarcosindicalismo viene de España, de los países europeos. Y como mi amigo Manuel González Prada estuvo un tiempo allá en Europa, asimiló muy bien a estos sindicatos denominados anarcosindicalismo. Y cuando él retorna o regresa de Europa, va a alimentar sobre todo a los trabajadores obreros de las empresas para que se organicen y luego les alimenta bajo, digamos, la misma modalidad de esos sindicatos anarcosindicalismos. O sea, Manuel González Prada y algunos otros más intelectuales fueron los que conversaban con los dirigentes de los sindicatos, orientándoles, aconsejándoles cómo deben de actuar, cómo deben de crear, cómo deben desarrollarse, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a ver. Estos sindicatos se formaron en los sectores con mayor número de trabajadores asalariados. Asalariados son los trabajadores que tienen su remuneración. Sobre todo esos trabajadores asalariados, o sea, obreros, que trabajaban en los textiles, porque en eso habíamos sobresalido mucho en el siglo XVI, comienzos del siglo XIX, comienzo del siglo XX. Y en los puertos, Puerto del Callao, había cualquier cantidad de obreros asalariados y en las empresas textiles asalariados. Se organizan y forman los primeros sindicatos. Sus demandas de estos sindicatos, sus demandas, no vayan a pensar que la demanda viene a ser el ir a la comisaría, tocar la puerta y a denunciar. No, las demandas de los sindicatos vienen a ser de qué debilidades están padeciendo en su centro de labores. ¿Cuáles son las debilidades que existen en esa empresa textil y portuaria?
Debilidades son aquellos lo que nos falta, pues, y hay que adquirirlos. A eso se refiere entonces. Sus demandas se concentraron en la mejora de las condiciones laborales. O sea, las condiciones laborales eran, pues, insuficientes, que no podían trabajar con tranquilidad porque tenían muchas debilidades. Repito. Entonces, ¿qué hay que hacer? Si, por ejemplo, yo estoy trabajando en una empresa A y no tienen los instrumentos necesarios como para poder trabajar con eficiencia y con eficacia y con calidad, tengo que agarrar y pedir, pues, una charla, una conversación, un diálogo con el jefe máximo de la empresa y presentar mi demanda. ¿Y la demanda cuál sería? No tengo instrumentos para trabajar, no hay tecnología para trabajar. Entonces, eso es lo que se denomina demanda. En 1901, cronología, se organizó el primer Congreso Obrero en el Perú. Se organizó el primer Congreso Obrero en el Perú. Mira, no vamos a pensar de que en una empresa que existen obreros son semi-analfabetos. No, no. Son gente preparadas también, que leen, que van desarrollándose en forma progresiva. Y yo les conté a ustedes o a los alumnos de las promociones, cuando yo vivía en Surquillo y estaba en quinto de secundaria, cuarto, quinto de secundaria, pasé por un servicentro donde lavan carros, ¿sí? Y cuando pasaba, casi siempre pasaba porque era el sitio, el lugar donde yo tenía que pasar de todas maneras. Y un día estaría de buen humor uno de los obreros, uno de los lavacarros. Y me dice, señor, y yo ya pues tendría pues 17 años, o jovencito, qué sé yo, me hace una pregunta. Y yo seguramente que respondí a media caña. Y él agarra y empieza el diálogo. Me dice, yo soy un obrero, trabajo aquí varios años, pero me gustaría invitarlo a usted a mi casa para enseñarle una pequeña biblioteca que he implementado. Tengo mi pequeña biblioteca porque me gusta leer. Ah, muy bien. Ya pues, ¿cuándo me invitan? Vamos mañana. Alumnos y alumnas. Ingresé a la sala y una biblioteca que me quedé medio idiotizado. Una tremenda biblioteca. Un obrero, un trabajador de una fábrica, de una empresa, ¿cómo no va a tener esas situaciones? Y este pata que era lavador de carros, ¿quién se iba a imaginar? Y muy culto, muy inteligente. ¿Ya ve? Así que no vamos a pensar de que todos los obreros son semianalfabetos o que no han terminado su secundaria o que no han tenido primaria, etcétera, etcétera. No, no todos. Por si acaso, aclarando esas situaciones, mi querido amigo Isaac. ¿Me están entendiendo? ¿Me están entendiendo? Listo. Dice, en 1901 se organizó el primer Congreso Obrero en el Perú. Más tarde, fueron influenciados por
intelectuales, estos dirigentes del primer congreso que se formó, obrero que se formó en el Perú, fueron alimentados, fueron retroalimentados, fueron orientados. ¿Por quién o por quiénes? En principio, por mi amigo, son hombres cultos, hombres inteligentes y profesionales, de la clase media para arriba. Mi amigo Manuel González Prada orientaba un profesional dentro del campo de la literatura, Manuel González Prada. Y Manuel González Prada, cuando lo deportaron a Europa, fue el que se alimentó del anarcosindicalismo. Entonces le agarró cólera al gobierno, agarró cólera a los jefes de Estado, porque había sido muy bien alimentado del anarcosindicalismo en Europa, Manuel González Prada, y agarró y dijo lo siguiente: el Perú es un país enfermo, donde se pone el dedo, brota la pus. Y no se equivocó. Y no se equivocó. Muchas veces estos hombres cultos, estos hombres inteligentes, estos filósofos, estos economistas, estos que han estudiado derecho, no solamente escriben grandes obras para su época, sino para todas las épocas. Ahora no estoy recordando la frase de Manuel González Prada, donde agarró y dijo taxativamente, bien claro, el Perú es un país enfermo. Villanueva, ¿estás escuchando? Donde se pone el dedo, brota la pus. ¿Qué es lo que está sucediendo ahorita en nuestro país? ¿Acaso no hay un enfrentamiento ya ideológico entre el poder ejecutivo y el poder legislativo por corrupción? Entonces el Perú es un país enfermo y no se equivocó mi amigo Manuel González Prada. Otra frase. Jóvenes a la obra y viejos a la tumba. Eso es lo que dijo bien claro. Jóvenes, ahorita que están estudiando secundaria, universidad, jóvenes a la obra. Ahora que tenemos estas situaciones tan difíciles en las que estamos viviendo y ustedes tienen conocimiento y estudien para eso, pues, para elaborar proyectos y desarrollar esos proyectos de cuestión de sanidad, cuestión de educación, cuestión económica, cuestión laboral. Más del 70-73% de desocupados. Hay problemas en Chorrillos de esos desocupados. Hay problemas en todo sitio. Hay problemas por aquí, por Santa Anita. Es una situación difícil que está viviendo Lima. Es una situación difícil. Y no solamente Lima, a nivel nacional. Y esto está ocurriendo a nivel mundial. Por esta cuestión, pues, de la pandemia. Por eso tenemos que prepararnos hoy para el mañana. Y recuerdo esto cuando agarró y dijo Ramón Castilla en su primer gobierno. Gracias al guano y al salitre, el Perú está económicamente creciendo y desarrollándose. Y con el dinero que estamos recibiendo podemos ya pagar la deuda externa que tiene el Perú, por allá por 1800. Y se pagó la deuda externa, no se pagó. No se canceló la deuda externa. Ya ve. Luego tenemos, después de Manuel González Prada, José Matías Manzanilla. José Matías Manzanilla, otro que orientó también a los
dirigentes del primer Congreso Obrero. Otro, tenemos a mi amigo Alberto Gamarra y Francisco Mostajo. Fueron 4 intelectuales profesionales quienes orientaron a los dirigentes de el primer Congreso Obrero que se formó. Estos 4 intelectuales orientaron a los sindicatos, alimentaron a los sindicatos a sustentar mejor sus reivindicaciones, a sustentar un sustento de calidad, sus reivindicaciones y organizar las primeras huelgas que se dio en 1904 de los trabajadores portuarios del Callao. Se organizaron y organizaron muy bien en 1904 en el Callao los obreros. Estoy hablando de los obreros. También se dio el inicio de una vida cultural. Se publicaron revistas obreras como La Protesta, y en esa revista contenía los acuerdos, digamos, los objetivos, la misión, la visión del sindicato o de los sindicatos. Se realizaron movilizaciones sociales y reconocimientos del derecho. En 1912, protesta para el reconocimiento por el Estado las 8 horas de trabajo. Protesta, salieron por las calles a protestar de que ya el Estado debe de reconocer las 8 horas de trabajo. Huelga de la Federación Obrera Regional Peruana. Una huelga indefinida. Tiene comienzo, pero no tiene un final de esa huelga. La Unión General de Jornaleros reclamaban el derecho de atención médica por accidentes laborales. El derecho de atención médica por accidentes laborales. Si estás trabajando en una fábrica y te accidentas, la empresa tiene todo el derecho de agarrar y atender esa situación en los centros de salud. Es un derecho, asegurarse. En 1915, los trabajadores de los azucareros de Chicama realizaron una huelga general. O sea, huelga ya pues a nivel nacional, los sindicatos organizaron para presentar, reclamar sus demandas. En 1919 los sindicatos organizaron en Lima, una huelga general donde se plegaron los estudiantes universitarios, estudiantes de San Marcos, apoyaron esa huelga, apoyaron a los huelguistas. ¿Y qué pedían los estudiantes universitarios? Pedían mejorar la calidad del servicio universitario, mayor, digamos, atención, hay que mejorar en todos los aspectos y en todos los campos de la actividad educativa universitaria, hay que mejorar, presentaron su demanda, más fue por el apoyo a los huelguistas de los diferentes sitios que se habían concentrado en Lima. Luego los obreros negociaron con el presidente José Pardo. El presidente de la República, José Pardo, se aprobó la jornada general de 8 horas, de las 8 horas, y el reconocimiento de la primera Federación de Trabajadores Textiles. El reconocimiento
de la Federación de Trabajadores Textiles en forma oficial. Por eso los sindicatos tienen que ser reconocidos por el Ministerio de Trabajo. Tienen que ser reconocidos. Se inscriben. Así nomás uno puede agarrar y crear un sindicato, pero si no es reconocido, no tiene validez. Y son sancionados de acuerdo a ley. ¿Qué pasó en 1920? La Constitución contempló el libre ejercicio del trabajo. El libre ejercicio del trabajo y brindaba garantías a los trabajadores. Sobre salud, ya está garantizado. Sobre seguridad, ya está garantizado. Y sobre higiene en las actividades laborales. ¿Sí? Esos fueron productos, digamos, de las demandas que presentaban pues, los dirigentes de los diferentes sindicatos que se realizó. Luego tenemos en la Constitución de 1930, Constitución que el Perú ha tenido, ¿qué les digo? 12 constituciones. La primera se dio en el año 1823 y la más reciente en el año 1993. Y yo les he dicho 50.000 veces. Algunas constituciones han sido de carácter liberal, otras constituciones han sido de carácter moderado, y así sucesivamente. En la Constitución de 1930 se estipuló que las condiciones de trabajo no debían vulnerar los derechos civiles, no a la vulneración de los derechos civiles, o sea, lo que corresponde a los civiles, las normas están allí. Lo que corresponde, digamos, a los políticos y sociales de los trabajadores. La Constitución Política de 1979, la Constitución Política de 1979, ¿qué es lo que contenía en esencia sobre este campo de la economía y los trabajadores que estoy hablando? Estipulaba una serie de derechos, reivindicaciones. Hay que reivindicarnos. ¿Qué cosa quiere decir? Hay que volver a hacer lo que fuimos ayer. Hay que hacer lo que hicimos ayer. Pero sí, siempre de menos a más. Siempre buscando el desarrollo. Como por ejemplo, la remuneración mínima vital. Mis queridos amigos, ¿cómo es posible de que algunos congresistas no saben cuánto es o cuánto asciende la remuneración mínimo vital? Oiga, qué barbaridad. Yo les he dicho a ustedes, al Congreso no se va a aprender, sino se va a crear, digamos, a mejorar el asunto. Se va a trabajar con calidad, con eficiencia y eficacia. Le preguntan por ahí uno de sus colegas, ¿a cuánto asciende la remuneración mínimo vital en nuestro país? Uno dice 750 soles. El otro dice 835 soles. Congresistas que no sepan cuánto es el sueldo mínimo en nuestro país. Tierra, abre tú y trágame. Tierra, ¿cómo es posible? Ay, Dios mío. Estipuló una serie de derechos y reivindicaciones. La remuneración mínima vital.
Le estoy diciendo, tierra, abre tu boca y trágame. Autoridades, congresistas de la República, no todos, por supuesto. Hay muy buenos, hay regulares y hay malos, deficientes. ¿Sí? Eso lo han pasado por televisión. Y hoy día salió en el periódico como una graciosidad. ¿No han visto ustedes, no han leído en Perú 21? Ahí ha salido. El pago de sobretiempo, claro. Todo trabajador, después de sus horas completas, 24 horas de trabajo, tiene, digamos, 8 horas de trabajo, de jornada laboral, tiene, digamos, si trabaja más, 10 horas, 12 horas, 15, 20 horas, etcétera, etcétera, el pago de sobretiempo. La empresa tiene que pagar sobretiempo a ese obrero o a esos obreros. La participación del obrero en las utilidades de las empresas. El obrero a fin de año está normado, participa en las utilidades de la empresa donde trabaja. Eso está normado. Y la estabilidad laboral. Tienen derecho a la estabilidad laboral, aunque algunas empresas sacan la vuelta a esto. Trabajas 3 meses, 6 meses, viene la época de fiestas patrias por no dar aguinaldo, agarran y dicen, vas a descansar este mes y después te vamos a volver a llamar. Y el obrero que ha estado trabajando allí o el trabajador que ha estado en esa empresa esperando que le vuelvan a llamar. ¿Qué le van a volver a llamar? Pues, ¿qué le van a volver a llamar? Eso yo les digo por experiencia de lo que he conocido y conozco situaciones así, pues para Navidad también los despiden. En noviembre, después te comunicamos por no darle después el aguinaldo que está normado. La estabilidad laboral. Así como los derechos y deberes fundamentales de la persona. La persona humana tiene sus derechos y tiene sus deberes. 1. De la familia. La familia tiene derechos y tiene deberes. Eso está estipulado en nuestra Constitución política. De la seguridad social. Tienen los trabajadores respaldo por la seguridad social. El Estado lo maneja, la seguridad social. Está normado. Salud y bienestar. Salud también está normado. Tiene que estar asegurado. Y estado de bienestar. Bienestar es vivir bien. No solamente dentro del aspecto económico, sino en todas las actividades humanas. A eso se denomina, pues, bienestar. Es vivir bien desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista digamos, de seguridad, desde el punto de vista, digamos, de salud, etcétera, etcétera, etcétera. Salud y bienestar, así como derechos y deberes de la educación, la ciencia y la cultura. Educación, ciencia y cultura. Por eso ustedes tienen que preocuparse, porque eso está normado. Tienen que tener derechos y deberes en la educación, en la ciencia y en la cultura. Ustedes, mis queridos alumnos y alumnas, tienen que prepararse hoy para el mañana.
y hacer vida, digamos, vida política, pues, empezar por lo bajo, al municipio, alcalde o alcaldesa, luego llegar a la región, pues, gobernador o gobernadora, y luego llegar, pues, al Congreso de la República, ¿sí? Y luego, ¿por qué no?, al Poder Ejecutivo. Esa es carrera política. Salud y bienestar de la educación, ciencia y cultura. Y derechos del trabajo. Todo el mundo tiene el derecho a trabajar. El Estado no puede agarrar y decir a esos trabajadores ambulantes, tú no tienes por qué trabajar. ¿Por qué? Si tienes derecho a trabajar para satisfacer sus necesidades humanas. El trabajo es un derecho y es un deber. Y el trabajo a la final le crea riqueza. ¿Para qué? Para satisfacer las necesidades humanas de la familia, de sí mismo, a nivel nacional, a nivel regional, a nivel mundial. Si no, ¿dónde diablos está la globalización? ¿Ah? Aunque la globalización lo está manejando pues el mundo capitalista. Y gracias a los TIC, eso ya lo hemos visto ya. Ustedes ya saben eso. O sea, desde el punto de vista económico, todo lo que les estoy hablando está normado, está amparado por la ley, está amparado por la Constitución. ¿Me han entendido, mis queridos alumnos? ¿Sí? Listo. Les voy a dejar una preguntita. Una preguntita. Anoten, por favor. Ya lo tienen ahí. Ya están en su cuaderno. ¿Dónde está Farfán? Mi amigo Farfán. Agüero. Ay, Agüero. Ya Gutiérrez. Ya Rosales, Landa. Soto Flores, ¿ya estamos? Villanueva, ¿ya? Zorrilla. Ya, anoten. Primera pregunta. Es una sola pregunta. ¿Cuáles son los dos sistemas económicos? ¿Cuáles son los dos sistemas económicos que se han enfrentado por la hegemonía o preponderancia de sus distintos valores durante el siglo XX? ¿Cuáles son los dos sistemas económicos que se han enfrentado por la hegemonía de sus distintos valores durante el siglo XX? ¿Y cuál es la diferencia básica que los distingue? ¿Cuál es la diferencia básica que los distingue? Esta pregunta ya lo estoy repitiendo, pero no he estado satisfecho con la respuesta. Profundicen ustedes la investigación de esta pregunta y luego suban la respuesta. Esto bien, y todavía les dije, es como una especie de ideología, principios ideológicos, esa rivalidad que ha existido y que sigue existiendo entre Rusia y Estados Unidos. Eso es desde el punto de vista ideológico, pero desde el punto de vista económico, ¿cómo es el asunto? Investiguen, por favor, averigüen, indaguen. Y la respuesta quiero tenerlo ya que me satisfaga. ¿Sí? Ahí nos quedamos. Chao.